Ya hoy es el 30 de enero, ya último domingo de este mes. Pasó un mes de este año, ¿no? Muy rápido. Mm. Durante la semana pasada mejoramos el jardín. Ya teníamos un muy bonito jardín, pero modificamos y también plantamos 2 árboles más y muchas flores. Espero que florezca más abundante y hermosamente para especialmente este viernes, ¿no? Ujú. Sí. Ah, también por la gracia de Dios, en la semana pasada acabamos bien el seminario de la Biblia, ¿no? En particular, muchas almas nuevas participaron esta vez y muchos llegaron a obtener la convicción de la salvación. Entre ellos, gracias a Dios, hermano Andrés, hermano Isaac, ¿no? Aurea, ¿m? Y varios. Son muy preciosos ante los ojos de Dios y para nosotros es un gran gozo. Ciertamente eso se debe a varias razones, pero una razón segura es que este año creo que muchos hermanos oran juntos temprano en la mañana, por distritos y por grupos. Por favor, amados hermanos, vamos a amarnos más este año y orar fervorosamente y seguir estudiando la palabra y cooperemos unos con otros para edificar nuestro templo y hacer la gran obra de salvar muchas almas. ¿Sí? Demos toda la gloria a Dios y sintamos en Él el gozo y felicidad, también gratitud. ¿Sí? Vamos a orar juntos para iniciar el culto de hoy. Oramos. Nuestro Dios Padre, que es lleno de amor y misericordia, te agradecemos por tu inmensa gracia de salvarnos a nosotros que éramos dignos de ser condenados eternamente. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros y con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados eternamente. Y el Espíritu Santo nos hizo oír y entender el Evangelio verdadero y nos ha hecho conocer la eterna redención de Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos recibiste como tus hijos y nos permitiste gratuitamente el derecho de entrar al cielo. Encima, nos das gracias sobre gracias. Especialmente, estamos muy agradecidos por tu protección, enseñanza y nuestra preciosa iglesia. Aunque cada día encontramos pruebas y prácticamente nuestra emoción sacude según ellas, sabemos bien que debemos confiar en ti y dejar nuestros pensamientos y preocupaciones a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a vivir dignamente con la conciencia limpia y guíanos para poder vivir piadosamente en este mundo pecaminoso hasta que el Señor Jesús venga. Vamos a vivir sin olvidar tu beneficio y queremos trabajar contigo para la obra de salvar las almas. Hoy estamos delante de tu presencia, esperando tu palabra, por favor. Señor, haznos apreciar este momento y entender verdaderamente el temor de Dios y recibir tu palabra con la actitud adecuada. También
Añade la gracia a la prédica de hoy para que sea una lección valiosa para nuestra alma. Te amamos mucho, Padre. Encomendamos este culto a tu santa voluntad. Hemos orado en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Okay. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes la palabra del Señor sobre el buen samaritano que sale en Lucas capítulo 10. Que en realidad ya prediqué este sermón antes de la noche de alabanza del año 2018, ¿no? Y me acuerdo que los hermanos varones presentaron un teatro acerca de este tema. De verdad, sabrán ustedes que nuestros hermanos varones tienen un talento muy asombroso. Recuerdo que ensayaban muy poco cada año para la noche de alabanza. Es cierto, por eso yo siempre estaba preocupado. Oigan, hermanos, ¿cómo van a hacer esto? Les falta mucho ensayo. Pero cuando comenzaba el evento, siempre fue muy divertido e hicieron excelentemente. Milagro. Bueno, en vez de hacerlo perfectamente, creo que los varones hacen reír a los otros hermanos porque es más un desastre. El teatro del año 2018 también trajo muchas risas y emoción. Y además participaron el pastor Héctor, el hermano Zenón. Al recordar ese momento, los extraño mucho y agradezco nuevamente por sus arduos trabajos. A través de la prédica de hoy sobre el buen samaritano, pensemos en primero la gracia de Jesucristo y también la importancia de la iglesia. Vamos a ver Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. El libro de según San Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37. Yo lo leo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesucristo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, entonces haz esto y vivirás. Pero él, intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, dio a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36 y 37, leamos juntos. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hasta aquí. Para entender correctamente esta palabra, tenemos que leer el párrafo completo y comprenderlo según el contexto. Un intérprete le preguntó a Jesús con un corazón orgulloso, ¿haciendo qué cosa? ¿Con qué obra heredaré la vida eterna? Heredaré la vida eterna. Quiere decir, ¿cómo puedo entrar al cielo? ¿Con qué obra? ¿Ok? Jesús le respondió, antes le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? Los mandamientos, ¿qué te enseñan? Entonces él respondió, ya, no sé, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y Jesús dijo, ok, haz esto y vivirás. Y el intérprete volvió a preguntar a Jesús, entonces, ¿quién es mi prójimo? Jesús le contó una parábola y le preguntó, ¿quién de los 3 hombres era el verdadero prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Estos 3 hombres eran un sacerdote, un levita y un samaritano, ¿no? Claramente, el prójimo del hombre herido fue el samaritano, quien le ayudó. Hasta aquí nos parece un poco simple de entender, ¿eh? Pero muchos cristianos tienen un malentendido sobre esta palabra. Solamente piensan que, Jesús nos enseña que debemos ayudar a los demás. Por supuesto que esto también es correcto, pero esta es una lección secundaria. ¿Qué? Secundaria. La primera lección de esta parábola es que nosotros mismos éramos el que cayó en manos de los ladrones. Y el buen samaritano representa a quién? A Jesús, ¿no? Quiere decir que Jesús es el prójimo a que debemos amar primero. ¿Sí? Vamos a ver, versículo 25. Versículo 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Un intérprete de la ley era aquel que explicaba las escrituras del Antiguo Testamento a la gente. Creo que muchas personas y él mismo también pensaban que él conocía mucho sobre la palabra de Dios. Sin embargo, su mayor problema era la soberbia.
Él preguntó a Jesús para probarle, ¿no? Probar a Jesucristo. Preguntar para probar a Jesús. En verdad, amados hermanos, hasta ahora yo también he recibido una gran cantidad de preguntas de muchas personas. Y la mayoría de ellas me preguntaron con el corazón humilde y anheloso de aprender la palabra de Dios. Muchas. Sin embargo, al contrario, también hubieron, es cierto, aquellos que preguntaban con el fin de alardear a sí mismos ante los demás o para despreciar al pastor. Es cierto. Este intérprete de la ley preguntó a Jesús, Maestro, no señor, Maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. En realidad, esta pregunta en sí es muy valiosa. Esa pregunta misma es valiosa. Sin embargo, su corazón no era correcto. Vamos a ver. Hechos capítulo 16, versículo 30, dice, leamos juntos. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, señores significa al apóstol Pablo y su compañero Sila. Señores, ¿quién preguntó? ¿Quién hizo esa pregunta? ¿No? Mire, esta palabra la dio un carcelero a Pablo y a Silas cuando ellos estaban dentro de una cárcel, ¿no? Realmente, ese carcelero temía a Dios y quería ser salvo. Por eso le preguntó con un corazón anheloso y humilde a Pablo la manera de recibir la salvación. Pablo, ¿de qué manera puedo ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mire, vamos a comparar estas dos preguntas. ¿Qué opinan ustedes? Aparentemente, la pregunta del intérprete parece muy similar, ¿no? O igual, ¿no? A la del carcelero. Pero en realidad, este intérprete estaba pensando que podía recibir la salvación suficientemente con su propia justicia. Es decir, solo hizo esa pregunta para probar a Jesús o para jactarse a sí mismo. Ciertamente, a pesar de que él conocía mucho sobre la palabra de Dios, más que otras personas, si no cree saber mucho, si uno cree saber mucho, ya no podrá entender más y con su inteligencia menosprecia a los otros. Vamos a ver, busquemos Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Lo que dignamente debe saber es el amor y la humildad, ¿no? Sin saber estas cosas, su inteligencia solamente lo hará envanecerse. Jesucristo respondió así a la pregunta soberbia del intérprete. ¿Qué está escrito en la ley?
¿Cómo lees? Ya, amigo, tú ya sabes bien sobre la ley. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia te demanda? Este intérprete respondió orgullosamente: por supuesto que sé esto. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, respondió bien, muy exactamente, ¿no? No obstante, mire, hermanos, el conocimiento y ponerlo en acción son diferentes, ¿no? Conocer bien, pero debemos ponerlo en obra, en acción. Es decir, que es posible que alguien sepa algo, pero no lo practique. Podría escribir un libro o hacer un discurso sobre el amor, pero el amor no es por teoría, sino por hechos. Dios no le felicitará solo por tener el conocimiento de la ley. A ver, busquemos Santiago, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago capítulo 1, versículo 25. Lentamente leamos juntos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace, en lo que hace. ¿Sí? Ya estamos aprendiendo la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Mm? ¿Solo para tener mucho conocimiento? No debe ser, ¿no? Para vivir según la enseñanza del Señor. Jesús le dijo: bien has respondido. Wow, sabes bien, es correcto. Entonces, haz esto y vivirás. De ahí tenemos que comprender por qué Jesús le respondió así. ¿Acaso, acaso hacer la ley, cumplir la ley de Dios sería la manera cierta de entrar al cielo? Haz esto, cumple la ley de Dios, entonces vivirás. ¿Qué opinan ustedes? ¿Saben, hermanos? Cuanto más estudien, en vez de sentir que saben mucho, más se darán cuenta que no saben tanto. Igualmente, cuanto más uno trate de cumplir los mandamientos de Dios humildemente, al contrario, más se da cuenta que, oh Señor, yo no puedo guardar la ley. Hoy también mentí. Hoy también cometí adulterio con el corazón. Hoy he quebrantado la ley de Dios muchas veces. Una conversación similar a esto sale en Mateo capítulo 19. Recordando la historia de Lucas, vamos a ver Mateo 19. Mateo 19, versículo 16.
Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino una persona y le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mire, es la misma pregunta, ¿no? Que la de Lucas capítulo 10. Quizá estas dos historias eran una sola, quizá. Versículo 17. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida que dio Jesús, guarda los mandamientos. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero Gálatas capítulo 2 dice, ninguno será justificado por la obra de la ley. Ah, contradicción. ¿Qué opinan ustedes? Es, en otras palabras, haz esto y vivirás. Vamos a solucionar esa pregunta. Versículo 18. Versículo 18. Le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles son los mandamientos? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues este joven respondió orgullosamente, ok, está bien, entonces no hay problema. Versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿es cierto? ¿Qué más me falta? ¿No hay algo más? Y entonces, yo puedo ir al cielo suficientemente. Ciertamente, creo que él vivía esforzándose en guardar la ley. Es cierto, quizá no cometió adulterio en acción, pero ya en su corazón codiciaba a muchísimas mujeres, ¿no? Y no sabía que era el mismo pecado que el adulterio ante Dios. Creo que esa persona no cometió homicidio físicamente, pero no sabía que odiar a su hermano es igual que el homicidio, ¿no? Por supuesto que él llevó algunas cosas de otras personas, pero no lo contaba como robo, porque pensaba que solo eran pequeñas nada más y no sentía o se olvidaba de sus incontables mentiras. Y sin pensar cómo hizo doler el corazón de sus padres y cómo los desobedeció, solamente recordando haberlos honrado unas cuantas veces nada más. Pensaba que había guardado el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre también. Su malentendido era pensar que cumplir algunos mandamientos una vez era cumplir todo perfectamente. Y así, solamente ignoró los tiempos en los que infringía los mandamientos de Dios. Mire, Gálatas capítulo 3, versículo 10, mirando la pantalla, leamos juntos. Gálatas 3, versículo 10, porque todos los que defienden en las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire, la Biblia dice que aquellos que quieren ser justificados a través de sus esfuerzos por guardar la ley no son bienaventurados, no son bendecidos, sino más están bajo
maldición. Maldito. ¿Por qué? Pues dependen de la ley, pero jamás pueden guardarla perfectamente. Imaginemos, es bueno nadar bien. Nadar bien es bueno, pero cualquiera que intente cruzar a nado el Océano Pacífico hacia Corea es necia. Y al final solo moriría. Todos. Imposible. ¿No? Mire, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiere decir que para poder ir al cielo, nunca debe quebrantar ni un mandamiento y debe guardar todos los mandamientos siempre. ¿Qué? Siempre. Todos. Lo cual es imposible. Este joven que respondió a Jesús orgullosamente también malinterpretó el criterio de la ley de Dios. Versículo 21. Jesús le dijo, ¿sí? Ok, si quieres ser perfecto, entonces anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué creen? ¿Por qué Jesús dio estas palabras? La Biblia presentó a este joven que tenía muchas posesiones, Creo que él había ayudado a veces a los pobres, ¿no? Les dio tal cantidad de dinero, comida o ropa. Quiere decir que ese joven ayudaba a los pobres con una parte pequeña, ¿ok? Entre la gran posesión suya. Pero el nivel que demanda la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Miren bien. Porque todos los hombres naturalmente son egocéntricos. Egocéntricos. Y aman más a sí mismos, obviamente, que a otras personas. Jesús quería hacer a este joven darse cuenta de que si amaste a tu prójimo, ¿cuánto lo amabas? Muy poco nada más, ¿no? ¿Acaso lo amaste como a ti mismo, como la Biblia dice? Acumulas grandes bienes para ti, ¿no? Como tienes muchas posesiones para ti, ok, si realmente amas a tu prójimo como a ti mismo, anda y comparte tus bienes con ellos. Como amas a ti mismo. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Porque él se entristeció. No era porque se dio cuenta de que no había guardado la ley, sino porque le daba mucha pena dar sus bienes a los demás. ¿Cuál fue el error más grande de este joven? Se fue. Se fue. No debía irse. Se fue. Significa se apartó del Señor. Romanos 3. Busquemos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3.
Versículo 19. Romanos 3, versículo 19. El versículo 19 leamos juntos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Miren bien, la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Toda boca se cierre. Este joven rico decía a Jesús así: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Su boca tenía que cerrarse ante el Señor, ¿no? ¿Qué me falta? Versículo 20. Versículo 20. Ya que, leamos juntos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a pensar, ¿por qué Jesús dijo esta palabra a este joven o el intérprete? Amigos, ustedes no han cumplido la ley. No. Entonces, ¿cuál era la correcta actitud que debía tener ese joven? Él tenía que reconocer que no había guardado la ley de Dios verdaderamente y debía conocer su debilidad, que no podía cumplirla. Y debía preguntar a Jesús otra vez humildemente, así: entonces, Señor, enséñame, por favor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ayúdame, enséñame. Esto era el propósito por el cual Jesús dijo: haz esto y vivirás. Al intérprete que le preguntaba a Jesús para probarle en Lucas capítulo 10. ¿Ok? Volvamos otra vez. Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 28. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Por supuesto que esta persona también pensaba que había guardado bien la ley. Además, dijo: ¿quién es mi prójimo? En realidad, también hizo esta pregunta con un corazón soberbio. Miren, Jesús habrá podido responder simplemente, ¿no? ¿Por qué no sabes quiénes son tus prójimos? Mire, son tu familia, tus amigos o tus vecinos, ¿no? Pero Jesús le contó una parábola. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aquí. En esta parábola, muchas palabras representan significados especiales. Primero, el que cayó en manos de los ladrones representa ¿a quién? A todos los hombres, cuyas almas están muertas y cortadas de Dios en Adán. ¿Okay? Sería bueno verlo como a nosotros mismos. Entonces,
¿Qué simbolizan los ladrones? ¿Qué opinan? Al diablo o el pecado, ¿no? Y dice, descendía de Jerusalén a Jericó. Mire, es una parábola, ¿ok? Entonces, debemos interpretarla bien. Descendía de Jerusalén a Jericó, ¿ok? Jerusalén fue donde estaba el templo de Dios, ¿ok? Y Jericó era una ciudad que había sido condenada, maldita. ¿Sí? A la tierra, perdón, al entrar a la tierra de Canaán, la primera ciudad que destruyó el pueblo de Israel fue Jericó. Y Jehová maldijo la ciudad de Jericó por medio de la boca de Josué. Josué capítulo 6 dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. ¿Sí? Jericó. En la palabra de Lucas capítulo 10, Jericó representa la destrucción o el mundo. ¿Okay? Descender de Jerusalén a Jericó representa la forma de la vida que, apartándose de Dios y viviendo en la maldad, camina hacia el juicio, hacia la destrucción. ¿Okay? Debemos entender bien, en la Biblia, para expresar ir a Jerusalén, siempre se usa la palabra subir, correcto, subir, subir. Esdras capítulo 1, versículo 3, leamos juntos. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Eres el Dios, la cual está en Jerusalén. Miren bien, esto no es por la dirección en que se ubica sur o norte, sino porque el sentido espiritual de Jerusalén es el templo de Dios. ¿Okay? Al contrario, para expresar ir hacia Jericó, ¿qué palabra? Descender, descender. La dirección que se acerca a Dios es subir. ¿Okay? Y la dirección que se aparta de él es descender. ¿Okay? Descender. El hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Esto representa a todos los hombres que, siendo destituidos de la gloria de Dios y la gracia de Dios, van hacia la maldad y la destrucción. ¿Sí? Y los ladrones que lo hirieron son el diablo y el pecado. Esa persona había sido golpeada mucho. Estaba muy herida y necesitaba ayuda de alguien a toda prisa. Afortunadamente, un sacerdote pasó por ese camino. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, lamentablemente, pasó de largo. Pasó de largo. No podemos saber si el que estaba herido le pidió ayuda gritando o si ya no tenía ninguna fuerza para pedir. No obstante, indudablemente él estaba vivo, ¿no? Estaba vivo. Y el sacerdote claramente podía darse cuenta de que esa persona necesitaba ayuda. Quizá ese sacerdote había enseñado a la gente acerca de la misericordia de Dios, ¿no?
Y obviamente conocía bien la ley de Dios. Amarás a tu prójimo. Sin embargo, el sacerdote pasó de largo, viendo solamente a un hombre moribundo. Pero supongamos que si ese sacerdote hubiera estado en un lugar donde le miraba mucha gente, ¿qué habría hecho? Creo que lo habría ayudado y dicho orgullosamente, yo he salvado a ese pobre hombre. Quiere decir, su interés estaba únicamente en ser reconocido por la gente. Lo que representa este sacerdote es la religión del mundo. Especialmente es la imagen de las iglesias que no pueden salvar a las almas, y de los pastores y de líderes religiosos que solamente están interesados en su propio bienestar. Aparentemente parecen buenos, misericordiosos y hablan bien delante de los hombres, pero en realidad no tienen amor, ni trabajan realmente para salvar las almas. Y la siguiente persona que se acercó era un levita. Levita. ¿Por qué Jesús mencionó a un levita en esta parábola? Levita. Es porque entre las 12 tribus del pueblo de Israel, la tribu de Leví había sido elegida para servir a Dios, ¿no? Ellos hacían el trabajo de cuidar el tabernáculo y después trabajaban en el templo. El levita representa a los que creen en Dios, asisten a la iglesia y hacen servicios, pero en realidad no tienen el evangelio verdadero, ni la pasión para salvar las almas. Sacerdote y levita. Luego, un samaritano pasó por ese camino. Samaritano. Supongamos que el hombre que cayó en manos de los ladrones aún estaba consciente y sabía quiénes habían pasado por su lado. Cuando se acercaba el sacerdote, él esperaba mucho, ¿no? Los sacerdotes siempre predican la palabra de Dios y son muy virtuosos, misericordiosos. Él me ayudará. ¡Qué bien! Está viniendo un sacerdote. Pero ya se pasó de largo. Estaba sorprendido y decepcionado, ¿no? Y luego, cuando se acercaba el levita, otra vez se emocionó, ¿no? Gracias a Dios. Porque el sacerdote es un hombre demasiado noble y ocupado. Tenían que irse. Ok, entiendo. Pero los levitas siempre trabajan diligentemente para servir al templo. Son siervos de Dios. Seguro que ese hombre me ayudará. Pero también se pasó de largo. Y justo la persona que vino después era un samaritano. Pobrecito. Un samaritano. Sabemos la historia de la mujer samaritana que sale en Juan capítulo 4. Cuando Jesús le pidió agua a esa mujer en el pozo, ¿qué le respondió? Mire, Jesús
le pidió agua a una samaritana. Por favor, dame agua para beber. Solo agua nada más. Pero Juan capítulo 4, versículo 9, la mujer samaritana, dijo a Jesús, ¿por qué? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¡Wow! Tan fría, ¿no? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Sí? Mire, los judíos menospreciaban a los samaritanos. Los consideraban sucios porque nacieron de la mezcla con un extranjero, con un pueblo extranjero que los había conquistado. Así que los samaritanos también odiaban mucho a los judíos. Creo que ese hombre herido ni siquiera esperaba que ese samaritano lo ayudara. Porque hasta el sacerdote y el levita lo ignoraron. Los mismos judíos no le ayudaron, pero ¿acaso un samaritano le ayudaría? Sin embargo, inesperadamente ese samaritano ayudó, salvó al hombre moribundo. Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otra vez, vamos a imaginar a quienes representan las personas que salen en esta parábola. El hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, esto representa a quienes, a nosotros, que siendo destituidos de la gloria y gracia de Dios, íbamos hacia la maldad y la destrucción. Y los ladrones al diablo, y ese samaritano representa Jesús, ¿no? Ese samaritano representa a Jesucristo. ¿Mm? Mire, un samaritano vino cerca de él. Viéndole fue movido y acercándose a él. Vino acercándose. Mire, no es que hemos ido a buscar a Jesús, sino que el Señor mismo acercó a nosotros. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Veamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El samaritano vino a él. Acercándose, Jesucristo vino al mundo para salvarnos a nosotros. Y echándoles aceite y vino. Sin duda, estoy seguro de que en esta parábola el aceite se refiere al Espíritu Santo y el vino a la sangre de Jesucristo. Cuando recibimos el perdón de pecados por medio de su sangre, recibimos también el Espíritu Santo, la vida eterna, ¿no? Y lo llevó al mesón. ¿Qué creen? ¿Qué representa el mesón? ¿A dónde lo llevo para encomendarlo?
es la iglesia. Iglesia. Versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Como el samaritano tenía un lugar que ir, tuvo que partir, pero él prometió regresar de nuevo. Este samaritano exactamente simboliza a nuestro Señor Jesús. Y dio 2 denarios al mesonero. 2 denarios. Algunos pastores interpretaron que estos 2 denarios simbolizan la gracia y la verdad. Como dice Juan capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, la verdad, ok, 2 denarios. Me parece que tiene sentido. También podemos considerar que estos 2 denarios simbolizan, ¿qué opinan? 2000 años, ¿no? 2000 años. Porque en esta época, un denario equivalía al jornal de un día. Un denario al día. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor vendrá de nuevo, más o menos 2000 años después de su partida, ¿no? Esa interpretación también parece que tiene razón. ¿Tiene razón? Ya, depende de ustedes, ¿no? La gracia y la verdad, ok, está bien. ¿Oh? Ya, por 2000 años. Él nos entregó a la iglesia para cuidarnos. ¿Okay? Y miren bien. Cuídamele. Le se refiere al herido, ¿no? Al herido. Me se refiere al samaritano. ¿Sí? ¿Entiende? Cuídamele. Mire, en las otras recientes versiones, Palabra de Dios o Nueva Versión Internacional, dicen simplemente, cuídalo por favor, cuídalo nada más. ¿Okay? Pero en la versión Reina Valera dice, cuídamele. Cuídamele. Significa, cuídalo por mí. ¿Okay? Cuídalo por quién? Por mí. Wow. Cuídalo por mí, no por él, no para él, por mí. Mire, la primera razón porque el mesonero tenía que cuidarlo no era porque le tenía pena, sino por la petición del samaritano. Cuídamele, cuídalo por mí. La iglesia también ha recibido la responsabilidad de parte del Señor de cuidar a los salvos. El Señor ha dado su gracia y la verdad a la iglesia, ¿no? Además, ha prometido que recompensará por todo el trabajo cuando vuelva. ¿Okay? Mire, trabajamos. ¿Por qué? Porque ya recibimos la gracia suficientemente de parte del Señor, ¿no? Y también, ¿qué dijo? Ok, yo te pagaré. Yo te pagaré cuando regrese.
tengo recompensa. Ok, voy a pagarte según tu obra. El Señor vendrá, ¿no? El Señor vendrá. Deben saber, nosotros están siendo cuidados en el mesón, en la iglesia, ¿no? Y también, ¿saben? Nosotros cuidamos unos a otros. ¿Sí? Lucas capítulo 10, versículo 36. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Estos tres, entre los sacerdotes, el levita y el samaritano. ¿Quién es el prójimo verdadero del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Su prójimo es, respóndame, el samaritano. El samaritano. Y Jesús dijo, entonces, ve y haz tú lo mismo. Lo mismo. Mire, ya de aquí tenemos que entender bien el significado de esta parábola. Al principio, ¿por qué Jesús contó esta parábola? Porque vamos a recordar cuando un intérprete de la ley preguntó a Jesús para probarlo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le preguntó en regreso, ¿qué está escrito en la ley? Y él respondió orgullosamente, ok, amarás al Señor tu Dios con tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía bien la ley, pero cuando Jesús le dio, haz esto y vivirás. El intérprete le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y luego, enseguida, Jesús dio una parábola, cuya conclusión es, el prójimo es el buen samaritano. Y este samaritano representa a Jesucristo. Vamos a resumirlos. Amarás a tu prójimo. Entonces, primero, debemos saber quién es nuestro prójimo. Los vecinos, amigos o hermanos, ¿quién es nuestro prójimo? Miren bien, el prójimo a quien tú debes amar primeramente es ¿eh? Jesucristo. ¿No? Jesucristo. Jesús quería decir al intérprete, amigo, tú no puedes ir al cielo por hacer algunas buenas obras. No puedes amar a Dios con todo tu corazón. Tampoco puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Primero, debes saber que tú mismo eres como la persona que cayó en las manos de los ladrones y que está muriendo. Eres un pecador que ha quebrantado la ley. Por lo tanto, primero tienes que aferrarte a Jesucristo, recibir su amor y ser salvo. Esto es lo que primero que debe hacer. Aquel que ha recibido el amor de Cristo puede amar a otro. La persona que puede amar verdaderamente a Dios, a su prójimo, primero tiene que tener la experiencia de haber recibido el amor de parte de Hijo de Dios, que murió por nosotros. Así, luego podrá amar a su prójimo, como Cristo lo amó. ¿Okay? Busquemos Primera de Juan. Primera de Juan.
Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto es el principio del amor que habla la Biblia. Y es lo que Jesús quiso decir por medio de la parábola del buen samaritano. Después de recibir la vida y el amor de Cristo, imitándolo poco a poco, ¿no? Nosotros también podremos amar a Dios y a los demás. Últimamente, Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo mismo quiere decir como yo te ayudé, ¿sí? Como yo te amé. Lo mismo. Haz tú lo mismo, ¿sí? Como Él nos amó, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a ver ahora esta palabra, ¿cómo? Busquemos Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Lentamente leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, como yo os he amado. Por eso, hermanos, para poder amarnos unos a otros, primero debemos sentir, debemos experimentar ese amor de Cristo, ¿no? Cristo ordenó a sus discípulos que se amaran unos a otros, pero antes de esto les mostró primero el verdadero amor y dijo, como yo os he amado, que también ustedes amen, ámense unos a otros, ¿no? Esta palabra tiene el mismo significado que haz tú lo mismo, ¿no? Haz tú lo mismo que Jesús mencionó al final de la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10. En otras palabras, conocer verdaderamente el amor de Jesús se convierte en el poder fundamental para poder amar a los demás, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Amar a los demás es realmente difícil, muy difícil. Requiere sacrificio y paciencia. Además, es especialmente difícil amar a las personas que actúan de manera egoísta y hablan groseramente, ¿no? Muy difícil. Por ende, necesitamos pensar y recordar más cuánto nos amó Cristo. Él fue azotado y derramó toda su sangre en la cruz por nosotros, que no merecíamos su amor en absoluto. Lucas 10,
versículo 36 y 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿A quién se refiere el que cayó en manos de los ladrones? Primero, debemos saber que éramos nosotros mismos. Y Jesús nos ayudó y nos salvó. Y Jesús nos mandó. Ve y tú haz lo mismo. Haz lo mismo. Vamos a concentrarnos en esta palabra. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Busquemos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 32 hasta capítulo 5, versículo 2. Efesios 4, versículo 32. Lentamente, todos hermanos, leamos juntos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire, todos estos tres versículos tienen la palabra como, ¿no? Como. Asimismo, la razón por la que tenemos que ser misericordiosos, perdonarnos y amarnos unos a otros es porque, primero, fuimos perdonados por Dios, ¿no? Y fuimos amados por Cristo. Por eso tenemos que imitar y hacer lo mismo, ¿no?, que Jesucristo, imitándole a Él. Vamos a perdonarnos unos a otros. Por favor, perdónenme. ¿No? Ok. ¿Acaso todavía en su corazón tiene odio a otros hermanos? Lamentablemente, sí, tengo. Haz lo mismo. Como te perdoné, ¿no? Jesucristo nos dice esto. Vamos a ver Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos 20, versículo 35. Leamos juntos. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Que debemos ayudarnos unos a otros en necesidad. Sin embargo, no podemos ayudar a todos. Y hay un orden natural. Primero, el Señor nos ha mandado hacer el bien primero a las familias de la fe. Primero, hasta ahora es cierto que la iglesia ha ayudado varias veces a los hermanos que han pasado por dificultades. Así como el pasaje que
tu mano izquierda no sepa que lo que hace tu derecha. Mire, ¿de qué manera? ¿Cómo puede hacer? Algunas de nuestras ofrendas han sido usadas para esa obra, para ayudar a los hermanos que están en gran dificultad. Mire, ustedes han ofrendado hasta ahora. ¿Y a quién han ayudado? No sabemos, porque juntamos ofrenda y de ella ayudamos. Hemos ayudado a muchos hermanos, es cierto. Además, así como Cristo nos salvó, predicar la vida de Cristo a otras personas es el mayor amor, ¿no? Vamos a ver Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra es nuestro Señor, o el Espíritu Santo, ¿no? La buena obra que el Señor comenzó en nosotros es salvar a las almas muertas. Y esa obra, el Señor mismo perfeccionará esa obra por medio de su cuerpo, ¿no? Que es la iglesia. El Señor empezó esa obra, esa buena obra de salvar a las almas muertas. Y hasta ahora está cumpliendo esa voluntad. Y Él mismo perfeccionará esa obra, esa buena obra, por medio de nosotros. Vamos a permanecer en la iglesia, porque es muy necesario para nosotros mismos y también para ser usados por esta santa voluntad del Señor. Haz tú lo mismo. Después de nacer de nuevo por el amor del Señor, ahora estamos haciendo la buena obra de salvar a otras personas, así como Él lo hizo por nosotros. Y vamos a seguir haciendo esa buena obra hasta el día en que nuestro Señor Jesús venga. El samaritano salvó a una persona moribundo. También Proverbios 24, versículo 11, es una orden sagrada de parte del Señor para nosotros. Proverbios 24, versículo 11. Leamos juntos. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. No solamente físicamente, ¿no? Sino sus almas están yendo a la destrucción eterna. Vamos a salvarlos, como hizo el buen samaritano. El buen samaritano salvó a un moribundo, debido a que lo que hizo fue bueno. Ese hombre es llamado el buen samaritano. El buen samaritano. ¿Por qué? Su hecho era bueno. Del mismo modo, Jesús nos salvó. Es decir, primero hizo esa buena obra a nosotros. Por eso, ahora, imitémoslo y hagamos el bien que Él hizo por nosotros. Hemos recibido del Señor su sangre, su espíritu, su gracia, su verdad y su amor. Eres
nuestro verdadero prójimo. Y ahora vamos a amarlo y salvar a las otras almas de la misma forma como Él lo hizo para nosotros. Esto es amar a nuestro prójimo verdaderamente. ¿Sí? El prójimo a que debemos amar primero es nuestro Señor Jesucristo. Y como Él nos amó, vamos a amarnos unos a otros, imitándole. Vamos a terminar, hermanos. Oremos. Amado Padre, gracias por la palabra de hoy. Agradecemos a Jesús por ser nuestro verdadero prójimo y por tener compasión de nosotros y salvarnos a nosotros de la muerte. Y también te damos gracias por cuidarnos y educarnos en la iglesia, que es tu cuerpo. Puesto que recibimos gratuitamente la gran gracia del Señor y recibimos la vida, ahora viviremos imitándote, ayudando a los demás y salvando las almas en camino de muerte. Por favor, ayúdanos para que seamos cristianos valientes como la meta de nuestra iglesia este año. Damos gracias a nuestro Dios por ayudarnos a acabar bien el seminario de la Biblia. Mucha gente asistió esta vez. Por favor, ayuda a los nuevos hermanos a crecer bien en la fe. Y úsanos valiosamente para que el Evangelio de Cristo sea difundido más activamente. Haznos respetar, amar y animar, colaborar mutuamente unos a otros para que todos acabemos bien la carrera de la fe hasta el final, porque somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Amado Padre, aunque este tiempo es poco difícil, deseamos que podamos ver tu buena voluntad y no nos rindamos, sino que soportemos bien y mantengamos la tranquilidad y paz por medio de tu palabra. Especialmente este viernes, nuestro amado hermano Josué y querida hermana Priscila celebrarán su boda. Gracias, Padre, porque los salvaste, los has cuidado en la iglesia hasta hoy y los has guiado a vivir como siervos fieles. Bendice, por favor, su matrimonio y guíalos para que cumplan tu voluntad como una familia mucho más preciosa. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.